Vamos entonces a trabajar ejercicios relacionados con el tercer parcial. Les recuerdo, el tercer parcial está enfocado en todo lo que tiene que ver con las derivadas, ¿cierto? ¿Cómo así? La interpretación geométrica y física de la derivada, derivación implícita, derivación logarítmica y regla de la cadena. Básicamente de eso se trata el tercer parcial, ¿cierto? Bien. Entonces, aprovechando, por ejemplo, que en los talleres anteriores no pudimos ver derivación logarítmica, entonces aprovechemos a empezar por esa parte de derivación logarítmica. ¿Cómo se utiliza? Listo. Entonces, yo les voy a compartir aquí pantalla. Ustedes, por favor, chicas y chicos, me confirman cuando vean la pantalla. Me confirman, por favor. Me confirman, entonces, por favor. Ya. Listo. Bueno, maravilloso. Entonces, revisemos aquí. Entonces les dije yo que básicamente el tercer parcial está compuesto por esas temáticas. ¿Cómo se sienten para el tercero? Si han aprovechado esa repasada pues que tuvieron la oportunidad básicamente de tener otra semanita más de estudio para ese. ¿Cómo van con eso? ¿Se sienten bien? ¿Hay dudas muy específicas? ¿O realmente no tienen ya dudas? ¿Cierto? Váyanme contando entonces, mientras yo aquí les voy escribiendo un ejercicio de derivación logarítmica, para que empecemos con eso. Profe, yo sí todavía tengo varias dudas. Cuéntame, Lina. Pero primero vemos esto o te voy contando. Pues veme contando, de todas maneras, pues la idea es para ahorita plantear algún tipo de ejercicio que te pueda ayudar a aclarar la duda o las dudas. Por ejemplo, sobre las funciones hiperbólicas. Derivación de funciones hiperbólicas. Sí. Bueno, listo. Entonces enseguida miramos a ver cómo se juega con esas las hiperbólicas. ¿Son las hiperbólicas o también las hiperbólicas inversas? Ambas. Ok. Entonces, aprovechemos entonces, vamos a aprovechar entonces a realizar un ejercicio entonces de derivación logarítmica, ¿cierto? Y fuera de hacer ejercicios de derivación logarítmica, pues metamos la hiperbólica también. Entonces, como siempre, para derivación logarítmica, yo siempre les he dado como para cada tipo de derivadas o para cada tipo de ejercicios, siempre les he planteado unos elementos que necesitan. Entonces, para la derivación logarítmica, pues no va a ser la excepción. Para la derivación logarítmica, ¿qué necesitamos? Entonces, necesitamos básicamente pues, las derivadas fundamentales, ¿cierto? Porque les dije yo derivadas fundamentales. Otra cosa que necesitamos recordar acá, la regla de la cadena. Y como tercer elemento vamos a necesitar entonces las propiedades de los logaritmos. Listo. Ahora sí. Entonces acá esta es fundamental, ¿cierto? Porque digamos que la clave de utilizar la derivación logarítmica radica es en, hey, ¿qué elementos de los logaritmos voy a poder plantear para resolver mi problema? ¿Cierto? Eso es como básicamente lo que necesitamos para la derivación logarítmica. Bien, entonces, voy a plantear un ejercicio. Empecemos con uno sencillo. Voy a empezar con un ejercicio sencillo. Vamos a decir, vea, sea f de x elevado a la 5x al cuadrado más 3 sobre 2x. Y me dicen, derivemos eso, ¿cierto? Derivemos eso. Entonces, recordemos, ¿cuáles son las propiedades de los logaritmos? Entonces, vamos a anotar por aquí. Propiedades de los logaritmos. Entonces, la primera
que el logaritmo de una variable elevada a la n es lo mismo que n, el logaritmo de esa variable. O sea, bajo el exponente, ¿cierto? El exponente baja a multiplicar. Otra propiedad, que si yo tengo el logaritmo de una multiplicación, es como plantear la suma de los logaritmos individuales, ¿cierto? Ahora la otra, si tengo el logaritmo de una división, entonces tengo acá una resta. Básicamente con esta nos defendemos, ¿cierto? Con estas nos podemos defender. También está pues la relación de los logaritmos con la inversa, con su inversa que es la exponencial. Y básicamente lo tendríamos todo, ¿cierto? Ahí están básicamente. Bien. Entonces, ¿qué dice el ejercicio? ¿Qué dice básicamente la derivación logarítmica? Bueno, la derivación logarítmica nos plantea a nosotros lo siguiente. Nos dice, hey, si nosotros tenemos una función cualquiera, lo único que tenemos que hacer es sacar el logaritmo a ambos lados, ¿cierto? Sacar el logaritmo a ambos lados. Bien. Entonces, f de x no la voy a poner f de x, no que la poner y, como para que la tengamos un poquito más clara. 5x al cuadrado más 3 sobre 2x. Entonces, primera regla, sacar el logaritmo natural a ambos lados. Listo. ¿Por qué el logaritmo natural? Pues porque básicamente nosotros sabemos que si tenemos la función logaritmo natural de x, pues entonces la derivada de esta función es 1 sobre x, ¿cierto? Esta nos va a servir muchísimo, esta es muy poderosa, es una derivada muy sencilla, por eso utilizamos logaritmo natural y no otro tipo de logaritmo. Bien, sacamos logaritmo natural a ambos lados. Cuando hacemos eso, ahora sí, derivamos. Entonces, recuerden básicamente lo que yo les estaba explicando la otra vez, derivación implícita. ¿Qué dice la derivación implícita? Recuerden que les decía, hey, cuando yo tenga una función y de argumento tenga la y, tengo que usar regla de la cadena. Es decir, que si yo derivo el logaritmo natural de y, es 1 sobre y. ¿Y cuál es la interna? Pues la interna es la derivada de y. O sea, y', ¿cierto? La derivada de y. Ahora en el otro lado. Como tengo un bueno, perdón. Antes de eso, todavía no lo hagamos. Déjenme primero hagamos aquí unos pequeños arreglos matemáticos. Tengo el logaritmo natural de y. Entonces aquí, apliquemos propiedades. Miren esto. Tenemos una variable elevado a una cosa que está acá. Entonces es como si nosotros viéramos esta propiedad. El logaritmo de una variable o de una cosa elevado a otra vaina. Entonces, ¿qué dice la propiedad? Que si yo tengo un logaritmo, lo que puedo hacer es que ese exponente lo puedo bajar a multiplicar. Entonces vamos a hacer eso. Es decir, que esto me queda 5x al cuadrado más 3 sobre 2x por el logaritmo natural de x. Apliqué la propiedad. Ahora sí, cuando yo ya tengo esto, entonces derivemos a ambos lados. Vamos a derivar a ambos lados. Entonces empezamos. Derivada del logaritmo natural de y, 1 sobre y. Por la interna, y'. Es igual. Ahora vamos a derivar el otro lado. Primero es una multiplicación, mire, es una multiplicación de todo, de una cosa por otra cosa, ¿cierto? Este es mi elemento A, todo esto es mi elemento A y todo esto es mi elemento B. Quiere decir que vamos a aplicar la propiedad de la derivada de una multiplicación de funciones. Y esa propiedad me dice, recuerden, derivada del primero por el segundo más
derivada del segundo, por el primero. ¿Alguna duda, pregunta o inquietud hasta ahí? Por el momento no. Ok, si hay dudas, preguntas, inquietudes, por favor, no duden en decirme, listo. No duden en decirme. Bien. Entonces, ahora sí, vamos a seguir aplicando. Entonces, 1 sobre y' es igual a, ahora sí, derivada de esto que está acá. Entonces, miren que esto que está acá es una división. Entonces, como es una división de elementos, nos toca entonces encontrar la derivada de una división, ¿cierto? O de un cociente. ¿Y cómo dice la regla de la derivada de un cociente? Entonces, la derivada de un cociente me dice, hey, derivemos el cociente. Entonces, el cociente sería derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador, todo dividido, el denominador al cuadrado. Ahora esto está por el logaritmo natural de x más derivada del logaritmo natural de x sobre 5x al cuadrado más 3 sobre 2x. Bien, ahora sí, apliquemos entonces todas las derivadas. Miren que hasta ahora la única derivada que hice directa fue la de la izquierda. Entonces empezamos. Derivada de 5x al cuadrado, 10x. Derivada de 3, 0. Por 2x menos. Derivada de 2x, 2 por 5x al cuadrado más 3. Sobre 2x al cuadrado, entonces 4x al cuadrado. Por el logaritmo natural de x. Más derivada del logaritmo natural de x, 1 sobre x por 5x al cuadrado más 3 sobre 2x. Y ahí está. Sí, podemos seguir haciendo un poquito de álgebra para organizarlo. Entonces multipliquemos. 10 por 2, 20. X al cuadrado. Menos por más, menos. 2 por 5, 10x al cuadrado. Menos por más, menos. 2 por 3, 6. Sobre 4x al cuadrado. Logaritmo natural de x. Más 5x al cuadrado más 3 sobre x por 2x, 2x al cuadrado. ¿Dudas, preguntas o inquietudes de esa álgebra? De lo que hice ahí. No. Ok. Ahora sí. Entonces aquí 1 sobre y', 20x al cuadrado menos 10x al cuadrado da 10x al cuadrado menos 6 sobre 4x al cuadrado. Eso está multiplicado por el logaritmo natural de x más 5x al cuadrado más 3 sobre 2x al cuadrado. Bien, dejémoslo hasta ahí. ¿Puedo hacer más álgebra? Sí, pero lo voy a dejar hasta ahí. Ahora, se supone que tengo que encontrar la derivada. O sea, tengo que despejar y'. Entonces, ¿qué hago? Esta y que está dividiendo pasa a multiplicar. Me queda y' es igual a y que multiplica ¿a qué? Multiplica entonces a 10x al cuadrado menos 6 sobre 4x al cuadrado, logaritmo natural de x, más 5x al cuadrado más 3 sobre 2x al cuadrado. Ahí está. Y la pregunta del millón, Eiga,
¿Y qué es y? Entonces, para saber qué es y, me toca volverme a la parte inicial. Y les dije, esto que está acá es y. Entonces, sustituyo. Simplemente esto es x elevado a la 5, x al cuadrado más 3 sobre 2x, que multiplica ¿a quién? 10, x al cuadrado menos 6 sobre 4x al cuadrado, logaritmo natural de x, más 5x al cuadrado más 3 sobre 2x al cuadrado. Y listo. Aquí entonces, ¿cuál es el cuento? Que generalmente en la derivada, siempre va a aparecer la expresión inicial que estamos derivando. O sea, esa expresión inicial que nosotros derivamos debería aparecer en la derivada. Entonces, ahí está un primer elemento clave para saber si yo al hacer derivación logarítmica y encontré la derivada al final, si encontré la correcta. ¿Cómo puedo saberlo? Una de las claves es, hey, tiene que aparecer el elemento que yo derivé inicialmente, al que yo le apliqué las reglas. ¿Dudas, preguntas o inquietudes? Profe, pero en todos los tipos de derivación debe aparecer. No, en este especialmente sí. O sea, en derivación logarítmica sí, en las otras no. En En la estas, implícita también. en la implícita no. En la implícita, mira que yo puedo plantear cualquier cosa. Mira, yo voy a plantear una implícita sencilla. Yo puedo decir, vea, yx al cuadrado más 3x es igual al coseno de y. Y mira que si yo derivo, esto no me tiene que aparecer específicamente todo esto. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer esta derivada. Vamos a recordar a ver cómo estamos de la derivación implícita. ¿Qué dice la derivada implícita? La derivada implícita me dice, hey, hay que derivar a ambos lados. Y yo les dije, vea, para mí, en mi caso, yo, Sebastián Zapata, a mí me gusta utilizar al derivar la expresión o la forma de Leibniz, ¿cierto? Te voy a utilizar esa. Esto es, la derivada de quién? De cada elemento. ¿Y cuáles son los elementos? Yx al cuadrado. Más la derivada de quién? Del siguiente elemento. 3x al cuadrado es igual a la derivada de quién? Perdón, derivada de x. ¿De quién? Del coseno de y. ¿Listo? Ahora derivemos cada cosa. Esto es una multiplicación. Entonces, ¿qué dice la regla de la derivación de la multiplicación? Derivada del primero más, perdón, por el segundo más la derivada del segundo, ¿cierto? Por el primero. Listo, más. Derivada de 3x al cuadrado. Entonces la derivada de 3x al cuadrado es 6x. Es igual. Ahora, derivada de coseno de y. La derivada de coseno de y. Derivada de coseno es... ¿Cuál es la de coseno? ¿Alguien me la dice? Menos seno. Menos seno. Menos seno de y. Por la interna. Y la interna es de y de x. Bien. Seguimos. X al cuadrado. Derivada de y. Pues derivada de y, ¿cierto? Vale ahí. Más, no cambié el color. Más y que multiplica derivada de x al cuadrado. Entonces la derivada de x al cuadrado es 2x. Más 6x menos c es igual al menos seno de y de x. Bien. Y aquí entonces me queda x al cuadrado de y de x más 2xy más 6x es igual al menos seno de y
de y de x. Y hay que hacer agrupación de y con de y y toda la cosa. Entonces me queda x al cuadrado de y de x. Va a pasar este que está aquí restando, pasarlo ahí al lado, sumar, más el seno de y de x es igual, estos que está sumando los paso a restar al otro lado. Entonces me queda menos 2xy menos esperen que se tostó un momentico esto. Perdón, se tostó. Menos 2xy menos 6x. Y despejamos. Sacamos el factor común de y de x. ¿Cierto? Y me quedaba x al cuadrado más seno de y. Esto es igual a menos 2xy menos 6x. Y pasamos a dividir. Entonces mire que el de y de x es igual a menos 2xy menos 6x sobre x al cuadrado más seno de y. Y listo, mira que en nuestra derivada, si te fijas, en nuestra derivada no hay una similitud respecto a la función inicial o al elemento inicial. ¿Sí lo notas? Sí, profe. ¿Y uno cómo identifica que tiene que aplicar derivación implícita? Bueno, ahí entonces vamos a recordar eso. Yo les había, cuando abordamos los ejercicios de derivación implícita, yo les dije, oiga, chicas y chicos, ¿cuál es la diferencia entre algo que es explícito y algo implícito en expresiones matemáticas? Entonces, yo les dije, vea, algo es explícito cuando yo puedo escribir un elemento en términos de otros. Es decir, que una de las variables está totalmente despejada. Si una de las variables está totalmente despejada, significa que eso es derivada normal, ¿cierto? Hay que aplicarle algún tipo de derivada, ¿cierto? La pregunta es, bueno, ¿qué utilizo? ¿Derivación logarítmica o la derivación que me han enseñado todo el tiempo? Entonces, ahorita les digo cuándo uso logarítmica y cuándo uso la otra. Bueno, eso es explícito, o sea que aquí derivo normalmente, ¿cierto? Aquí es simplemente derivación habitual, la que nosotros conocemos. ¿Cuándo entonces uso derivación implícita? Cuando yo tengo expresiones, xy más x al cuadrado e a la y es igual al coseno de y más 3x a la 2. Cuando yo tenga expresiones matemáticas donde yo no pueda despejar ni la x ni la y, o sea, si yo les digo acá, hey, chicas y chicos, despejen la y, dígame yo cómo despejo la y. Complejo, ¿cierto? O sea, no es trivial, eso no es tan sencillo uno poder despejar la variable y de esa ecuación o de esa expresión. Entonces, como yo no tengo cómo despejar la y, ¿qué hago? Derivación implícita. Ahora sí entiendes cuándo aplico derivación implícita y cuándo no. Sí, Listo. sí, profe, Dime. pero solo en problemas así de igualación, porque hay unos que no. No necesariamente. Pues, bueno, o sea, es que siempre va a haber, si te fijas, siempre hay una igualación, mira, en todas. Solo que la diferencia es que aquí ya hay una variable que está totalmente despejada en términos de otra. Pero pues, derivación implícita, yo puedo tener, por ejemplo, seno de xy más coseno de x por e a la y. Y es igual a 3. Si yo te pongo esto, ¿tú qué dices? ¿Derivación implícita o derivación habitual? Implícita. Claro, implícita. ¿Por qué? Porque si yo le digo a usted, oiga, Lina, intente despejar la y, ¿usted es que sería capaz de despejar la y? ¿Verdad que no? No. Entonces, como yo sé, si yo intento despejar la y y sé que no voy a poder despejar la y, entonces yo sé que ese tipo de ejercicios es de derivación implícita. Y recuerden, chicas y chicos, ¿a mí qué me preguntan en derivación implícita? Entonces, para los que no se acuerdan, la derivación implícita, los ejercicios típicos de derivación implícita es encuentre la ecuación de la recta tangente a la expresión en un punto.
Esos son el típico ejercicio de derivación implícita. Básicamente eso es en lo que me piden cuando tengo que derivar implícitamente. Generalmente ese es el ejercicio que me piden. Profe, y por ejemplo, esa ecuación que tenemos que dice el límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x sobre h, ¿esa en qué momento se utiliza? Bueno. Esa es la interpretación geométrica de la derivada, ¿cierto? Esa es la deducción geométrica de la derivada. O sea, que la derivada es un límite, que realmente la derivada es simplemente un límite cuando un elemento tiende a cero. ¿Cuándo voy a utilizar eso? Cuando en el ejercicio me digan, encuentre la derivada de la expresión con la definición de la derivada. Es decir, el ejercicio tiene que decirle a usted, tiene que decir algo así. Tiene que decir, vea, derive, por ejemplo, derive f de x igual a coseno de x utilizando la definición de la derivada. O sea, el Y ahí ejercicio. no se tendría que derivar, sino aplicar solo la fórmula, ¿cierto? Efectivamente, y ya saber qué hacer, ¿cierto? Porque es aplicar la fórmula, pero ¿cómo la aplico? ¿Y qué hago después? Vamos a hacer ese, para de pronto, por si llega a caer. Es raro que les pregunten por eso, pero no estamos exentos. ¿Cuál es la expresión o la definición de la derivada? Para los que de pronto se les olvidó, vean. Recuerden que la derivada de una función, es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Verdad? Esa es la definición. Sí. Ok. Entonces, vamos a utilizar la expresión. Entonces, aquí hay que acordarse muy claramente de los primeros talleres que yo di hace como un mes, donde yo les enseñaba a ustedes cómo hay que interpretar realmente lo que está dentro del paréntesis en la función. Si aquí me dice f de x, es porque el argumento de la función es x. Pero si a mí me dice f de a, entonces es porque yo en el argumento de la función debo de poner a. Entonces, si a mí me dicen f de x más h, en el argumento de la función debo poner x más h. Ojo, lo que esté dentro de esto, dentro de la f del paréntesis, me dice a mí, ojo, eso es lo que tienes que meter como argumento en la función. Y eso es importantísimo. Quiere decir que acá, quiere decir entonces que donde tengo f de x más h, hay que poner en vez de x, x más h. Voy a poner eso. Entonces aquí es coseno de x más h menos f de x. ¿Quién es f de x? Coseno. Coseno de x sobre h. Ahí está. Y ahora, bueno, y ustedes dirán, listo, yo lo tengo ahí, Sebas, pero entonces ¿yo qué hago? A partir de acá, ¿qué me toca hacer? Álgebra. Porque si yo reviso acá, mire que esto me da 0 sobre 0, o sea, una indeterminación. Y como una indeterminación, tengo que utilizar elementos de los límites que yo ya haya aprendido en el curso para poder resolver esto. Entonces, aquí nos toca recordarnos de lo que repasamos en el segundo taller, para el segundo parcial, cuando hablamos de límites trigonométricos, que yo les dije a ustedes, si yo tengo trigonometría, toca acordarse de algo que llaman identidades trigonométricas. Y les dije a ustedes, vean, cuando yo tenga el coseno de una cosa más una cosa, o el seno de una cosa más una cosa, hay que acordarnos de una identidad que dice así. El seno de A más B, o el seno de A más o menos B es
seno del primero, más o por el coseno del segundo, más o menos el seno del segundo por el coseno del primero. Y si yo tengo coseno, entonces, si yo tengo entonces este coseno da más o menos 20, es seno del primero por seno del segundo, menos más coseno del primero por el coseno del segundo. Son formulitas, ¿cierto? Entonces aquí uno dirá, bueno, ¿y eso de qué me sirve? Pues si ustedes se fijan en este problema, yo tengo el coseno de una suma. Como tengo el coseno de una suma, como tengo entonces el coseno de una suma, ¿qué hago? Pues como tengo el coseno de una suma, me toca entonces coger la expresión y... Ah, bueno, chicas y chicos, perdón, aquí me equivoqué. Aquí no es, es primero el coseno y luego el seno. Sí. Aquí es coseno del primero, coseno del segundo, menos más, seno del primero, seno del segundo. Listo. Entonces me toca aplicar esta expresión. Entonces vamos a aplicarla. Límite cuando h tiende a 0 de coseno del primero, coseno de x, por el coseno del segundo. Como aquí es más, aquí va el menos, seno del primero por el seno del segundo, menos coseno de x sobre h. Listo. Ahora, recordemos los límites trigonométricos básicos. El límite cuando h tiende a 0 del seno de h sobre h vale 1. Y el límite cuando h tiende a 0 de 1 menos coseno de h, ¿cierto? Sobre h es 0, o lo mismo el límite cuando h tiende a 0 del coseno de h menos 1 sobre h igual a 0. ¿Cierto? Importantísimo. Entonces aquí, mire que aquí tengo coseno de x por acá y tengo coseno de x. Entonces yo puedo agrupar esos términos. Entonces esto es el límite cuando h tiende a 0 del coseno de x por el coseno de h menos el coseno de x. Y ahora escribo este otro. Menos seno de x, seno de h. Todo sobre h. Ahora puedo agrupar. Puedo sacar factor común coseno, ¿cierto? Entonces, el límite cuando h tiende a 0. Entonces, coseno de x como factor común y me queda coseno de h menos 1 menos el seno de x, seno de h, todo sobre h. Bien, y como, ojo, y como esto que está acá, es una fracción, entonces hay que acordarse de las propiedades de las fracciones. Que si yo tengo dos fracciones con el mismo denominador, yo las puedo escribir así. Entonces es lo contrario. Si se fijan, miren que aquí yo tengo una resta de dos elementos y un denominador. O sea que la tengo así, te la voy a reescribir de esta manera. Si la reescribo de esta manera, es como escribir límite cuando h tiende a 0 ¿de quién? Del coseno de x por el coseno de h menos 1 sobre h menos el seno de x por el seno de h sobre h. Y las propiedades de los límites me permiten a mí repartir el límite. Ese es el límite cuando h tiende a 0 del coseno de x por el coseno de h menos 1 sobre h menos el límite cuando h tiende a 0 del seno de x por el seno de h sobre h. Y como este límite está respecto a h, yo puedo sacar lo que tenga x, porque el límite está respecto a h más no a x. Es como si eso fuera una constante. Entonces, el límite cuando h tiende a 0, por aquí pongo el coseno de x. Entonces aquí me queda coseno de h menos 1 sobre h. Ahora, menos, saco el seno de x,
por el límite cuando h tiende a 0 del seno de h sobre h. ¿Y quién me dice cuánto vale este límite? 0. 0, muy bien. ¿Y cuánto vale este límite? 1. 1, muy bien. Entonces me quedó coseno de x por 0 menos seno de x por 1. O sea que esto me da menos seno de x. Entonces, efectivamente, la derivada del coseno de x es menos seno de x. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Yo por el momento no sé los compañeros. Ok. Por esa definición entonces del límite, yo sí les voy a ser muy claro y muy sincero. Si a ustedes les ponen derivada, que hallar la derivada de una expresión por la definición del límite, básicamente a ustedes o les ponen a derivar o les ponen a encontrar alguna polinómica, o sea, x a la 3, 5x a la 2 más 2x, o sea, algo polinómico, ¿sí? Algo con raíces o algo trigonométrico. Bien, o sea, alguna de esas. ¿Por qué? Porque algunas otras derivadas ya toca hacerles algunos tratamientos matemáticos para poder encontrarlas. Entonces, no todas salen directamente de la definición, o al menos no de forma simple, ¿cierto? Entonces, como esas son como las más elementales, las que son más intuitivas de poder hacer con el límite, entonces si les ponen a encontrar alguna derivada por el límite va a ser o trigonométrica o con alguna raíz o una polinómica. Paren de contar. Pero es raro que lo pongan en el parcial. Pues sí, sí, la verdad no es tan habitual. La verdad no es tan habitual, pues que a uno le pongan ejercicios de este tipo. O sea, la verdad no. La verdad no es, no es lo más habitual del mundo, ¿cierto? ¿Puede pasar? Sí, pero no creo. Profe, y lo de Una las funciones. pregunta, Ah, vale. lo Dímelo. habitual ahí en parcial puede ser que un punto de razón de cambio, un ejercicio por ahí de diferenciabilidad de una derivada y otro de la recta tangente, más o menos. Eso, pues generalmente, a ver, si el parcial es presencial, lo más probable es que el parcial tenga entre 3 y 4 puntos, no más de ahí. O sea, la verdad, pueden ser 3, 4 puntos. Yo qué digo que les pueden plantear, o sea, que es típico en un parcial en el tercer parcial de cálculo. Entonces, les pueden preguntar. El primer punto puede ser elementos de falso y verdadero. Les pueden poner 3, 4 cositos, 5 ítems y les preguntan falso o verdadero, ¿cierto? Esto es muy típico. Ya ejercicios prácticos, les van a poner a hacer, puede ser un ejercicio para diferenciar, o sea, un ejercicio donde tengan que aplicar regla de la cadena, ¿cierto? Un ejercicio con regla de la cadena. El otro ejercicio, ese de halle la recta tangente, halle la recta tangente, o sea que este es derivación implícita. Y les pueden poner uno de esos, ya sea a los que están viendo L'Hopital, un ejercicio de L'Hopital, o a los que están viendo razón de cambio, un ejercicio de razón de cambio. ¿Cierto? Eso va a depender, pues, que algunos dicen que les van a evaluar primero L'Hopital y a otros razón de cambio, o viceversa, ¿cierto? Va a depender de cómo, de su docente, cómo le va a evaluar eso. Esto es típico. Aquí, por ejemplo, en vez de regla de la cadena, le podría poner
1 de derivación logarítmica. El que sí es probablemente fijo, muchachos y muchachas, es este. Esto es fijo. O sea, el de implícita casi que es seguro. Profe, y Y el de funciones hiperbólicas, no tanto. Ok. en realidad es aprenderse las derivadas, ¿cierto? O sea, derivadas de hiperbólicas es más bien como, hey, tienes que aprenderte cuál es la derivada de seno hiperbólico. ¿Por qué? Porque te pueden poner una derivación, un ejercicio de derivación implícita, o un ejercicio de regla de la cadena, o un ejercicio de derivación logarítmica, donde tengas que encontrar la derivada de una, la derivada de un hiperbólico, ¿cierto? O sea, por ejemplo, que yo no sé, yo tengo aquí, yo tengo que hallar la derivada de, esperas, voy a inventarme una derivada cualquiera. Que yo necesito hallar la derivada de esta. La derivada de x a la 2 más 3, x a la 2 más 3, elevado a la tangente hiperbólica. Esta. Y me dicen, hey, encuentra la derivada. Entonces, ¿qué es lo importante? Pues lo importante es que yo tengo que saber cuál es la derivada de tangente hiperbólica y cuál es la derivada de x a la 2 más 3. Yo tengo que aprender o que tengo que recordar esos elementos. Y aquí es donde les voy a decir, hey, ustedes me dirán, oíste Sebas, y yo cuando uso derivación logarítmica. Generalmente yo puedo aplicar derivación logarítmica siempre. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Sí, si yo tengo esto, si yo tengo f de x es igual a, no sé, a x al cuadrado más 3 sobre 2x, yo esto lo puedo plantear así, que el logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de x a la 2 más 3 sobre 2x. Y entonces aquí me queda esto, logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de x a la 2 más 3. Como eso es una división, menos el logaritmo natural de 2x. Y esto me queda entonces 1 sobre y prima, derivada del logaritmo natural de x, 1 sobre x a la 2 más 3, por la interna, 2x, por esta, 1 sobre 2x, por la interna, que es por 2. Entonces esto aquí cancela 2 con 2, me queda 1 sobre y prima, igual a 2x sobre x a la 2 más 3, menos 1 sobre x, y puedo pasar esta y a multiplicar, entonces me queda que y prima es igual a y, que multiplica a 2x sobre x a la 2 más 3, menos 1 sobre x. ¿Y quién es y? Pues y es x a la, entonces y prima es igual a y, y y era x a la 2 más 3 sobre 2x. Entonces x a la 2 más 3 sobre 2x, y eso multiplica a 2x sobre x a la 2 más 3 menos 1 sobre x. Entonces miren que yo apliqué aquí derivación logarítmica en una expresión de una derivada cualquiera. O sea, yo puedo aplicar derivación logarítmica cuando a mí se me antoja, ¿cierto? Juliana, dale que ya va a explicar razón de cambio, dale de uno. Pero, ¿cuándo es lo más habitual o cuándo es lo más general para yo aplicar derivación logarítmica? Yo normalmente uso derivación logarítmica cuando yo tenga una potencia y en esa potencia haya un elemento de función. Cuando yo tenga eso, muchachos, fijo, derivación logarítmica. Ahí esos fijos. Yo tengo, no sé, tangente inversa elevada a la coseno de al cuadrado de x más 3 sobre, eso es logarítmica. No se compliquen. ¿Por qué logarítmica? Porque la idea es bajar este exponente, bajar lo que esté ahí. Vamos a hacer esta, para que la tengamos, para que miremos entonces, pues, cómo funciona eso de las hiperbólicas. Entonces, lo primero es lo de siempre. Logaritmo natural a ambos lados. Logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de x a la 2 más 3 elevado a la tangente hiperbólica. Propiedades de los logaritmos, lo que les dije acá, propiedades de los logaritmos. Si yo tengo
el logaritmo elevado a la n, entonces lo único que hace es que bajas a n. O sea que esto que está acá baja. Entonces me queda aquí tangente hiperbólica de h. Entonces, logaritmo natural de y es igual a la tangente hiperbólica de h por el logaritmo natural de x a la 2 más 3. Ahora sí, derivamos a todos los lados. De una vez esta derivada es fácil, es 1 sobre y por y'. Y ahora sí aquí. Aquí como tenemos una multiplicación, esto es primero aquí. Derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Derivada. Entonces ahora sí. Aquí es donde yo te decía, creo que fue Lina la que me preguntó, venga, ¿y cuáles son las derivadas de las hiperbólicas, cierto? Entonces hay que aprendérselas. Entonces, ustedes tranquilamente tienen dos opciones. Si sus profesores les dejan sacar formulitas, pues entonces es escribir pues como toda la tabla de las derivadas. Yo dije que son varias. Si están en la virtualidad, más fácil aún, simplemente es googlear, pues ahí no hay como mucha complicación respecto a eso, ¿cierto? Pero entonces, lo importante es empezar como a aprenderlas. ¿Cuál es la clave? Que con las hiperbólicas, ojo, la clave es la siguiente. Las derivadas de las hiperbólicas son iguales a las derivadas de las trigonométricas. ¿Cuál es la diferencia? Los signos. ¿Cómo así? Entonces vamos a recordar por aquí. Vamos a hacer un recorderis antes de seguir. Sabemos que la derivada del seno era coseno. Que la derivada del coseno era, aquí todavía no le pongamos signos, va a seno, que la del tangente era la secante al cuadrado, mientras que la de cotangente era el cosecante al cuadrado, la de secante era secante por tangente, la de la cosecante entonces era cosecante por cotangente. Estas son las derivadas. En trigonométricas, entonces, en trigonométricas variaban los signos eran más, menos, más, menos, más, menos. Así se hacen trigonométricas. Más, menos, más, menos, más, menos, ¿cierto? Ahí está. Ahora, vamos para las hiperbólicas. Entonces, en hiperbólicas, entonces otra vez, la derivada del seno, otra vez es coseno, la derivada del coseno, entonces es seno aquí, la derivada de la tangente es secante al cuadrado, la de la cotangente es cotangente al cuadrado, perdón, cosecante al cuadrado, yo borro esto y vuelvo y lo escribo, es cosecante al cuadrado, la de la secante es secante por tangente, la de la cotangente, perdón, la de la cosecante es cosecante por cotangente. ¿Cuál es la diferencia? Aquí, los signos. En la hiperbólica, ¿cómo es? En la hiperbólica es más, 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 y estas tres son menos, menos, menos. O sea, las tres primeras son positivas y las tres segundas son negativas. O sea, ¿cuál es la diferencia entre la hiperbólica y la trigonométrica? Los signos. Esa es la única diferencia. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿quién podría decirme cuál sería la derivada de tangente hiperbólica? Secante al cuadrado. Efectivamente. Entonces, la derivada de tangente hiperbólica es secante al cuadrado hiperbólica, ¿sí o no? Secante hiperbólica al cuadrado, ¿cierto? Acá secante hiperbólica al cuadrado. Bien. Secante hiperbólica al cuadrado. Muy bien. Por el logaritmo natural de x a la 2 más 3. Más la tangente hiperbólica. Ahora derivada del logaritmo natural. Entonces ya sabemos que es 1 sobre x al cuadrado más 3 por la interna. 2x. ¿Listo? 1y, y', secante hiperbólico al cuadrado. Ah, bueno, aquí de x, perdón, aquí me faltó la x, secante hiperbólico al cuadrado de x.
Aquí me faltó la X, aquí me faltó la X, y aquí me faltó la X. Listo. Secante hiperbólico al cuadrado de X por el logaritmo natural de X a la 2 más 3. ¿Cierto? Más 2X tangente hiperbólica de X sobre X a la 2 más 3. Y paso la Y a multiplicar. ¿Y quién es la Y? La Y entonces es lo inicial. X a la 2 más 3 elevado a la tangente hiperbólica de X que multiplica a la secante hiperbólica al cuadrado de X, logaritmo natural de X a la 2 más 3, más 2X tangente hiperbólica de X sobre X a la 2 más 3. Y listo. Entonces miren que lo que yo les decía, generalmente cuando yo utilizo derivación logarítmica, me va a aparecer generalmente el término inicial que estoy derivando. Entonces mira, Lina, que es más aprenderse cuáles son las hiperbólicas, ¿cierto? Es como aprendérselas. Se pueden dejar así denotadas, profe, porque por ejemplo en clase nos dieron, digamos, que tangente hiperbólica era igual a sen hiperbólico sobre cos hiperbólico, o eso es más También, que. esos son identidades trigonométricas, o sea, todo va a depender ya, por ejemplo, yo puedo decir, que secante al cuadrado hiperbólico, ¿qué? Entonces yo sé que secante es 1 sobre el coseno. Entonces secante al cuadrado es 1 sobre el coseno al cuadrado. Entonces yo podría cambiar esto. Yo podría jugar, pero la Pero se pregunta puede es, dejar así. sí, o sea, la pregunta ¿es necesidad de hacerlo? No. Si a mí el profesor me dice, simplifique lo que más pueda, de pronto ahí sí me tocaría utilizar identidades para empezar a volver esto más pequeñito. Pero si el profesor me dice, encuentre la derivada, ojo, si dice, encuentre la derivada, pero no me dice, y simplifique. No, esa es la derivada. O sea, te la tienen que valer, ¿cierto? Porque esa es la derivada. Si está bien derivado, ya está hecho. O sea, te tendrían que especificar y simplifique. Entonces le toca hacer álgebra, trigonometría, que sumar fracciones, restar fracciones, sacar factores comunes. O sea, le tocaría uno aplicar todo para dejar una expresión más sencilla. Pero mientras a usted no le pidan eso y le dicen derive, ya, derive, ahí está. Ok. Eso. O sea, a veces, chicas y chicos, yo les recomiendo, cuando ustedes están en un parcial, a veces hacer de más no está bien. ¿Por qué? Porque entonces ustedes van a perder tiempo valioso para poder resolver otro ejercicio. Y hay una alta probabilidad de que se equivoquen, ¿cierto? Si ustedes derivaron y hasta ahí, y la derivada está bien, muchachos, ya déjenlo ahí. Que se ponen a hacer álgebra y se equivocan. Que me comí este signo, que sumé mal esto, que hice una multiplicación mal hecha, y ya. El profesor va a ver eso y ve la respuesta y está mala. Claro, porque cometieron una álgebra incorrecta, ¿cierto? Y fuera de que ustedes tienen que pensar qué hacer y mientras lo hacen, eso es tiempo valioso que puedan invertir en resolver otro ejercicio del parcial. Eso se los doy como consejo de vida, muchachos. O sea, consejo de alguien que ha salido ya de toda la ciencia básica. Si a usted le piden una cosa, hágala. No dé de más después de eso. Preocúpese por los otros puntos. Ya si usted quiere después darle un toquecito, organizarlo, aplicarle álgebra, maravilloso. Pero hágalo con tiempo que le sobre, no con tiempo que le hace falta. Bien. Bien, profe. La compañera Juliana dice que si podrías explicar un poco sobre razones de cambio. Claro que sí. Vamos a ver razón de cambio. A ver, ¿qué pasa con la razón de cambio? Primero, los ejercicios de razón de cambio tienden a ser algunos complejos. ¿Por qué? Porque es que cuando hacemos razón de cambio, cuando nosotros hacemos razón de cambio, básicamente no tenemos, ¿cómo les digo?
Como que, así como cuando derivamos por regla la cadena que les expliqué, hey muchachos, hay que contar el número de funciones y al aplicar la regla de la cadena tienen que aparecer el mismo número de factores, ¿cierto? O cuando les doy derivación logarítmica, hey, cuando derivo logarítmicamente me tiene que volver a aparecer la expresión inicial que derivé. O cuando hago implícita, es cuando hago implícita, muchachos, hay que considerar estos elementos. Eso es maravilloso cuando hacemos ese tipo de ejercicios, pero es que cuando hago derivación de razón de cambio, cuando hago razón de cambio, muchachos, no hay como un método, ¿cierto? O sea, no hay un método, no hay. Entonces, aquí, básicamente, para la razón de cambio, hay más bien como una especie de ruta. Entonces, yo les voy a dar como una especie de ruta que podemos seguir para poder resolver ejercicios de razón de cambio. Primer elemento. Entonces, el primer elemento es hacer un bosquejo del problema. ¿Cierto? Dado el caso que el problema no me dé el bosquejo, o sea, no me dé un dibujo, no me dé nada, entonces hay que hacer el bosquejo. Listo. Eso es lo primero. El segundo elemento, entonces, escribir las variables asociadas al problema. Entonces, no sé, Pepito camina a una distancia de tanto. Entonces, cuando yo hago el bosquejo, yo tengo que poner en mi bosquejo esos elementos que me están dando en el ejercicio, escribir todas esas variables. ¿Sí? Bien. Lo tercero, que aquí es donde está lo complejo, deducir que me están preguntando. Cuarto, extraer una ecuación que describa lo que me están preguntando con las variables que planteé, ¿cierto? Que planteé en el bosquejo. Después de saber qué me están preguntando, muchachos y muchachos, tengo que sacar una ecuación donde yo asocie lo que me están preguntando con las variables que yo dibujé en mi ejercicio. Y aquí hay algo que es muy importante. Lo que sigue en ocasiones es utilizar ecuaciones auxiliares para dejar todo en términos de una sola variable. ¿Por qué esto? Porque generalmente en el punto 4 me van a quedar en términos de varias variables, no de una sola. Entonces me toca buscar ecuaciones auxiliares para poder dejar todo en términos de X o de M o de T o de A o de lo que sea, pero todo en términos de una sola variable. ¿Cuándo sé que yo ya puedo derivar? Cuando tengo todo en términos de una variable. Y lo último entonces es derivar con respecto al tiempo. Esto es razón de cambio. La razón de cambio entonces generalmente es una derivada respecto al tiempo. En algunos ejercicios va a ser otra cosa, pero por lo general, ojo, por lo general son ejercicios entonces de respecto a T. Hay unos ejercicios típicos. Chicas y chicos. Está, ojo, pues para que los busquen. Pues a mí me parece que son típicos.
está el ejercicio de llenado de un tanque. Generalmente el tanque puede ser o cilíndrico o cónico. Ese es un ejercicio típico. Otro ejercicio típico está el ejercicio de la caja sin tapa o de la caja con tapa. Ustedes le piden a usted hallar perdón, no miento, eso es optimización, miento. Está el del llenado del tanque. Está uno que tenga que ver con distancias y velocidades. Distancias y velocidades. Generalmente estos salen triángulos, rectángulos. A ver, ¿qué más? Bueno, otro pues generalmente hay bueno, tanques esféricos también pueden salir. Llenar de piscinas, llenar de tanques. Le pueden preguntar, hay uno que es como de razón de cambio con geometría. Pero estos son más de optimización, no dejamos así. Chicos, no, esos son los más típicos. Llenado de tanques y distancias y velocidades. Entonces vamos a hacer un ejercicio que es, pero típico. O sea, cuando digo típico, es típico. Generalmente, chicas y chicos, no se estresen. El ejercicio de razón de cambio normalmente que ponen son de llenado o vaciado de tanques. Entonces pueden poner un tanque cilíndrico, un tanque cónico, un tanque rectangular, un tanque esférico, un tubo, un tubo está saliendo arena a razón de no sé qué, o le pueden preguntar un depósito cónico de una altura y un radio de no sé qué, tiene inicialmente tanto de agua, entonces determine la razón de cambio, bla, bla, bla. O le puede preguntar, considere un reservorio formado por una figura, encuentre la razón de cambio, no sé qué. Una piscina de tantas dimensiones se llena a razón de tanto, encuentre. Siempre, por lo general, los ejercicios de razón de cambio tienden a ser de llenado o vaciado de cosas o tienden a ser de distancias y velocidades. Entonces, ahí ya tenemos dos clavecitas. Entonces voy a plantear, en este tiempito que queda, voy a plantear un ejercicio de razón de cambio relacionado con distancias y velocidades. ¿Ok? Los de llenados pueden buscar en internet. Hay muchos. Consejo de vida para los que les pueda caer razón de cambio. Vayan, consulten y averigüen cómo es el de llenado de un tanque cónico. Generalmente ponen uno muy parecido. Entonces es bueno que vayan y lo miren, ¿cierto? Razón de cambio llenado de un tanque. Vamos a hacer este. El ejercicio dice, un aeroplano, les voy a escribir aquí rápidamente. El ejercicio dice, vean, un aeroplano que vuela hacia el norte a 640 millas por hora pasa sobre cierta ciudad. Parte sobre cierta ciudad al mediodía. ¿Okay? Un segundo aeroplano que va hacia el este a 600 millas por hora, está directamente encima de la misma ciudad. 15 minutos más tarde. Punto. Si los aeroplanos están volando
a la misma altitud, ¿qué tan rápido se están separando a la 1:15 p.m.? Listo, este es el ejercicio. Ejercicio de razón de cambio. Entonces, normitas. Primero, hacer un bosquejo del problema. Entonces, tenemos que mirar eso, ¿cierto? Entonces, primero, pues tenemos que saber hacia dónde va el norte, hacia dónde va el este, ¿cierto? Entonces, pues aquí planteemos como, pongámoslo con negro, planteemos acá entonces un plano cartesiano, pero con las referencias como cardinales, ¿cierto? Norte, sur, este, oeste. Pues aquí vayan anotando eso, que eso les va a servir para física y para geometría vectorial en algunas cosas. Bien. Ustedes me dicen, vea, hay un avión. Hay un avión que está volando hacia el norte. Ese avión que está volando hacia el norte pasa sobre una ciudad al mediodía. Entonces, empezamos. Hay una ciudad X. De esa ciudad X, entonces, vamos a decir, vea, por aquí. La ciudad la vamos a poner en el punto de referencia y decimos, hey, el primero está volando. Vamos mejor a poner la ciudad acá para poder hacer el triángulo. Vamos a hacer aquí un triángulo, ya les voy a explicar cómo funciona ese triángulo. Les voy a decir, miren, hey, el primer avión va hacia el norte, o sea que él va hacia arriba. Va hacia el norte el primer avión y está volando. Vamos a decir que ese avión lo llamamos Y, el avión Y. Y el avión se está moviendo a una velocidad, entonces velocidad es la razón de cambio de la distancia Y respecto al tiempo. Y está moviendo a una velocidad, una rapidez de 650 millas por hora. Bien. Ahora, hay un avión, el X, el otro, este es el eje X, que se está moviendo entonces a razón también de 600, a esa razón de 600 millas por hora. Bien. Estamos escribiendo la información que tenemos hasta ahora. Ahora sí. Dice que el aeroplano que vuela pasa justo sobre la ciudad al mediodía. Es decir, que si aquí está la ciudad, les dice que este avión al mediodía pasa sobre ella. Entonces hay una distancia desde acá hasta acá. ¿Sí? Hay una distancia entonces desde ahí hasta ahí. Bien. Ahora dice que el otro aeroplano va hacia el este, o sea que él va en esta dirección y que ese está encima de la misma ciudad 15 minutos más tarde. Entonces, aquí tenemos, esta es una distancia X, es una distancia Y, o sea aquí tenemos una distancia Z, no sabemos a qué distancia están los aviones ni nada. Tenemos las velocidades y decimos entonces, hey, en el punto inicial, este avión pasó aquí, estaba en esta ciudad a las 12, ¿sí o no? A las 12, estaba en el punto C. Pero a las 12:15, es decir, un cuarto de hora después, estaba en este punto nuevo. Porque justo este avión está en la ciudad justo cuando este está en el punto 2, a la 1:15. La pregunta es, bueno, ¿este pedacito cuánto es? Entonces, ese pedacito, recuerden, por movimiento rectilíneo, sabemos que
velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces la distancia es la velocidad por el tiempo. Entonces la distancia hasta este punto nuevo, venga, yo borro eso y mejor lo escribo más bonito. Vamos a llamarle el punto B. El avión, el primer avión que pasó en el punto B justo está a 640 millas por hora multiplicado por un cuarto de hora. Es decir, 15 minutos después ya ese avión no está justo en C, sino que se movió un poquito más allá. O sea que ese avión ahorita está, esto es B. Ese avión está entonces en 644 en 160 millas. O sea que el avión 1, el primer avión, justo está a 160 millas de la ciudad cuando pasó el avión 2. Bien, ahora sí, tenemos esa información. Yo sé que por Pitágoras, yo sé que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado. Bien, pero la pregunta es, oiga, ¿pero quién es esa nueva variable? Esa distancia, vamos a llamar a esto ya no Y, sino que vamos a llamar esto otra cosa, que vamos a llamarle Y'. Aquí, Y'. Entonces, esta distancia, ¿quién es? Si se fijan, miren que esa distancia es 160 más Y' al cuadrado. Y les digo yo, hey, venga, derivemos respecto al tiempo. Entonces, la derivada de Z al cuadrado es 2Z por la interna de Z de T. Igual, derivada de X al cuadrado, 2X por la interna de X de T. Más, derivada de esta de acá, 2 por 160 más Y' por de Y' de T. A este llamémoslo Y de T. Ahí está. Yo sé cuánto vale de X. Yo sé cuánto vale de Y. O sea que yo sé cuánto vale este y sé cuánto vale este. La pregunta es, oiga, yo sé cuánto vale X. ¿Cuánto vale Y? Entonces, ahí es donde no sé la información. Yo sé cuánto vale X y cuánto vale Y. Mire que entonces yo no sé cuánto vale X ni cuánto vale Y. Pero entonces leo el ejercicio. Me dicen, vea, los aeroplanos, ¿en dónde van a estar? ¿Cierto? O sea, si los aeroplanos están volando a la misma altitud, ¿qué tan rápido se están separando? A la 1:15. Es decir, 1 hora después de las 12:15, ¿dónde van a estar? ¿Cómo lo uso? Busco ecuaciones auxiliares. Distancia es igual, recuerden la distancia, es igual a la velocidad o a la rapidez por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? Entonces el tiempo es 1 hora, ¿cierto? Tiempo es igual a 1. Es decir, que la distancia para el primer avión va a ser de 640 millas, mientras que la distancia para el segundo avión va a ser de 600 millas. Ahora sí, como yo ya sé estas distancias, yo podría saber entonces cuál es la distancia después de 1 hora, cuál es esta distancia que me separa a los aviones. Esa distancia es por Pitágoras, la raíz cuadrada de 640 al cuadrado más 600 al cuadrado millas. Perdón, aquí es 640. Perdón, aquí no es esto. Aquí es 640 más 160. ¿Por qué? Porque esto es lo que ya llevaba justo cuando el otro avión pasó por la ciudad y esto es después de 1 hora
que están a la misma altitud, más el otro entonces es 600 al cuadrado. Esto es entonces raíz cuadrada de 640 más 160, 800 al cuadrado, más 600 al cuadrado, millas. Y si metemos eso en la calculadora, me dice que Z es de 1000 millas. Entonces, ya tengo X, ya tengo Y y ya tengo Z. Entonces, la razón de cambio entonces va a ser 2x de x de t más 160 más y por 2 por 2 de y de t sobre 2z. Cancelo 2 con 2 con 2. Me queda que de z de t es igual a x de t más 160 más y de t sobre z. Y aquí me dice de z de t entonces es x, que x es 600 por 600, que es de x de t, más 160 más 640 por 640 sobre z, que es 1000. Y como esto es de z de t, eso me tiene que dar en millas por hora. Si resuelvo eso, hay que resolverlo. Yo lo hago en la calculadora. Me dice que es más o menos 872 millas por hora. Entonces, a esta distancia se están separando los aviones justo después de 1 hora de vuelo. O sea, justo a la 1:15, ellos están separando una distancia de 872 millas por hora. Entonces, chicos, miren que ya este tipo de ejercicios es más complejo. No es tan sencillo de resolver. Miren que básicamente me toca hacer un bosquejo, entender la situación dentro del bosquejo, sacar las variables, sacar los elementos, luego sacar una ecuación de lo que me están preguntando, ¿cierto? Que es básicamente esta que está acá, la ecuación que me están preguntando, y sacar expresiones auxiliares que me ayuden a encontrar todas las variables y reemplazar. ¿Duda, preguntas o inquietudes, muchachos? Todas, ¿cierto? ¿Podrías explicarme en la parte donde pasas a un cuarto, si mal no me equivoco, un cuarto en hacer 15 minutos? Efectivamente. O sea, como yo sé que 1 hora, ¿cierto? Si yo sé que, a ver, 1 hora representa la unidad completa. Entonces la pregunta es, hey, 15 minutos. Y ya lo que son medios y cuartos ya son media hora y 15 minutos. Efectivamente. Sí. Ajá, entonces mire que 15 minutos representaría un cuarto de hora, ¿sí o no? Ajá, por eso es que puse un cuarto. ¿Por qué puse un cuarto de hora? Porque las unidades que yo tengo son millas por horas. Entonces yo el tiempo, yo 15 minutos lo pasé a horas. Porque las unidades son millas por horas, o sea, estoy trabajando en horas. Pero si usted dice, no, yo quiero trabajar en minutos, entonces tienes que hacer primero física, cambiar esto a millas por minutos. Conversión de unidades. O conversión de unidades, millas por minutos, y luego entonces pasa y utilizar 15 minutos, ¿cierto? Esa es la diferencia. Hay que hacer factores de conversión. Ustedes deciden cómo trabajan. Lo importante es que si estás trabajando en horas, todo en horas. Si estás trabajando en minutos, todo en minutos.
está hablando en segundos, todo en segundos. Entonces tiene que poner mucho cuidado con cada una de las variables en qué términos están para poder relacionarlas en los elementos que le piden. Otra pregunta, ¿cómo fue que se aplicó la diferencia de distancias con respecto al tiempo, donde uno pasa en la ciudad, que sería el punto C, y en la distancia de B y C? El Ahí, ejercicio porque es, esa parte sí me perdí un poco. yo le dije, los aviones van a pasar por una ciudad que lo llamé C, ¿cierto? Los aviones van a pasar por la ciudad C. ¿Qué pasa? El primer avión pasó al mediodía y el segundo avión a las 12:15. La pregunta es, si uno va hacia el norte y otro va hacia el este, o sea, uno va hacia Y, hacia arriba, otro va hacia la X, entonces la pregunta es, justo cuando el segundo avión está en C, ¿a qué distancia se encuentra el primer avión? Entonces lo único que necesito saber es multiplicar la velocidad que lleva el primer avión por ese cuarto de hora que ya pasó desde que pasó el primer avión por C, porque el otro pasó a las 12:15, ¿sí? Entonces mire que esa distancia de B es 160. Ahí sí me entiendes ese pedacito de la distancia B. Sí. Listo. Ahora, la pregunta es, yo sé que a la 1:00 PM, el avión 1 va a estar aquí, perdón, a la 1:15. El avión 1 va a estar aquí arriba y el avión 2 va a estar acá en esta punta. Y ellos tienen una distancia. Pero a mí no me interesa esta distancia. A mí me interesa a cuánto se está separando, o sea, de Z de T. ¿A cuánto se están separando el uno del otro? Entonces mire que por eso usé Pitágoras. Porque yo puedo relacionar la distancia de los dos aviones respecto a las distancias a la ciudad inicial. Y de ahí pude encontrar a cuánto está cambiando entonces la distancia entre los aviones. Ahí sí me entiendes por qué usé eso. Sí. Bien. Ahora, yo sé que al punto de la ciudad al punto B hay 160, pero yo no sé cuánto hay de 160 hasta este punto final de arriba, hasta la punta del triángulo. Y eso lo llamé Y. No sé cuánto es. Y mucho menos sé qué distancia hay desde la ciudad C hasta este punto acá y la llamé X. Entonces dije, vea, yo no sé cuánto vale X ni cuánto vale Y, pero lo que sí sé es que me están preguntando justo después, justo a la 1:15, justo a la 1:15, este avión está aquí y este avión está acá. Justo a la 1:15, este avión está aquí y este avión está acá. Entonces, de las 12:15 a la 1:15, ¿cuántas horas hay? Un cuarto. No, Una hora. ojo, de las 12:15 a No. la 1:15, ¿cuántas horas hay? Una hora. Hay 1 hora. 1 hora y 15 minutos. No, ojo, Así 1 hora. de las 12:15 a la 1:15, ¿cierto? Sí, ¿Por qué no sí. a las 12? Porque yo ya calculé cuál es la distancia que tiene el avión No. 1 a las 12:15, ¿sí o no? ¿Sí Sí, ves? Entonces, es a partir de ya le acá, cogí. eso, a partir de las 12:15, esta distancia Y cuánto es, y a partir de este pasó las 12:15, entonces de las 12:15 va desde C hasta esta punta. Entonces, ahora sí, ¿cómo la encuentro? Viéndolo de otra manera, la diferencia en el tiempo era 1 hora y 15, pero que restando esos 15 minutos es la distancia que recorrió entre los 15 minutos, ya nada más queda faltando 1 hora. Efectivamente. Ujú. Correcto. Entonces, yo simplemente calculo con T igual a 1 hora, ¿qué distancia recorrieron? Entonces, el avión 2, 600 millas. Y el avión 1, 640. Pero ojo, esas 640 va desde el punto B hasta esta punta de arriba. Eso es lo que recorrió en 1 hora el avión 1. Y el avión 2, desde la ciudad hasta esta punta, recorrió 600. Entonces, mire que yo ya sé cuánto vale Y
y sé cuánto vale X. Y simplemente reemplazo esos datos. Ahora sí. Sí, Listo. sino que yo vi el ejercicio diferente, fue desde, eran dos vehículos simultáneamente. Entonces sí, tiene uno que aprender a jugar con esos 15 minutos de diferencias que dan inicialmente. Efectivamente. Ese es otro ejercicio típico. El de los vehículos. También le puede plantear con un vehículo, pero se funciona de la misma manera. Lo Tienes mismo que que primero con un saber barco, todo con los tiene que barcos. estar relacionado con el tiempo. Esa es la clave. Y usted sabe qué razón de cambio porque está relacionado con el